Te presentamos un nuevo capítulo de Economía en Andaluz, el podcast económico de Europa Press Andalucía. Cada 2 semanas, en un breve espacio de 10 minutos, te ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra redacción, centradas en las 8 provincias andaluzas y en el estado actual de la economía en Andalucía. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Economía en Andaluz, que abrimos con los datos de la encuesta de población activa, que refleja que el paro subió en 5.400 personas y que el 8,62% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el segundo trimestre de este año. También nos haremos eco de la aprobación del límite máximo de gasto no financiero de Andalucía y del crecimiento del 5,2% de las exportaciones en mayo respecto al mismo mes del año pasado. En materia de vivienda, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha recalcado este lunes el objetivo del gobierno andaluz de que se construyan 20.000 viviendas protegidas en la comunidad. Asimismo, le daremos cuenta de la resolución de 2.700 millones de euros en ayudas a Andalucía para atender a los municipios y a las personas afectadas por las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de este año. Además, os contaremos que Sevilla Tech Park ha presentado los mejores resultados de su historia, destacando una actividad económica agregada en 2025 que alcanza los 6.125 millones de euros. Les hablaremos también del impulso a la contratación de casi 470 personas desempleadas en Cádiz. Comenzamos. Economía en Andaluz llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El paro subió en 5.400 personas en la comunidad durante el segundo trimestre de este año hasta los 627.100 desempleados, mientras que se crearon 63.300 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 3.681.200 personas. Atendiendo a los hogares andaluces, el 8,62% cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo, cifra que supone una subida de 0,22 puntos en comparación con el trimestre anterior y un ascenso de 0,29 con respecto al primero de 2025, según los datos de la encuesta de población activa publicada este martes por el INE. En concreto, en nuestra comunidad, el 78,75% de los hogares andaluces tenía todos sus integrantes ocupados para el primer trimestre de este año, frente al 78,67% del mismo periodo en 2025, lo que supone 0,08 puntos más. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado el buen dato de la comunidad con cerca de 600.000 ocupados más respecto a 2019, el año en el que fue investido. Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha sostenido que estos datos confirman que Andalucía continúa avanzando en la creación de empleo y consolida un mercado laboral cada vez más dinámico. La CEA ha valorado positivamente la apuesta de las empresas por la creación de empleo estable tras conocerse los datos, mientras que CESIF y Comisiones Obreras advierten que el mercado laboral andaluz continúa mostrando una preocupante fragilidad estructural. Escuchamos las valoraciones de la consejera, el director de Área Jurídica y de Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, el presidente de CESIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras de Andalucía, Trinidad Gallardo. Los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del 2026 vuelven a reflejar que Andalucía continúa avanzando en la creación de empleo y consolidando un mercado laboral cada vez más dinámico. El dato más destacado es que nuestra comunidad alcanza un nuevo máximo histórico de ocupación. Hoy hay 3.681.200 personas trabajando en Andalucía, después de que durante el segundo trimestre se hayan creado 63.400 nuevos empleos. Es la tercera comunidad del país que más empleo crea en términos absolutos, por detrás de Cataluña y de Baleares. En Andalucía, la tasa de temporalidad ha bajado, se encuentra en el 19%, ha bajado más de 11 puntos en los últimos 4 años y que igualmente, pues según nos ofrecía los datos del paro registrado el mes pasado, pues hay un 17% más de contratos indefinidos que se firman en Andalucía. Esto es una apuesta clara de las empresas por la creación de empleo estable, pero hacen falta ayudas, hace falta siempre crear un marco de contratación que posibilite esta mayor inversión de las empresas en el empleo, eliminando trabas, facilitando incentivos para poder crear más empleo y riqueza en nuestra comunidad. Los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre demuestran que el mercado laboral andaluz sigue siendo muy frágil. Estamos hablando de un periodo que normalmente es positivo para el empleo por el inicio de la temporada turística y, sin embargo, el paro ha vuelto a subir en Andalucía.
Esto es una prueba de que nuestra comunidad sigue dependiendo demasiado de la estacionalidad y de campañas concretas. Andalucía necesita un cambio de modelo productivo que genere empleo estable y de calidad durante todo el año, apostando por sectores como la industria, la innovación, las nuevas tecnologías o las energías renovables. Los datos de la EPA de este segundo trimestre nos dejan los titulares de siempre. Baja el paro en Andalucía, impulsado por el turismo y el verano, pero desde Comisiones Obreras lo tenemos muy claro. Esto es un espejismo estacional. Aunque la ocupación sube en más de 63.000 personas, la temporalidad vuelve a subir y se está enquistando y no consigue bajar por la irresponsabilidad del empresariado andaluz. La realidad, tras las cifras, es la de siempre para la clase trabajadora. Un paro de larga duración que ronda el 40%, contratos a tiempo parcial forzoso porque la gente no los quiere, horas extras sin pagar y una precariedad que castiga especialmente a las mujeres y a la juventud. El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del pasado miércoles 22 el límite máximo de gasto no financiero de Andalucía, aunque la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz andaluz, ha lamentado que lo hace a ciegas por falta de datos del Gobierno central. En concreto, ha afirmado que se ha aprobado dicho límite de gasto a efectos de cumplir con la obligación establecida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De este modo, la vicepresidenta tercera ha defendido que la Junta cumple en plazo y trabaja para sacar adelante unos nuevos presupuestos de cara al próximo ejercicio. Este asunto y el de la financiación autonómica, entre otros, iban a ser remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera en la reunión que iba a celebrarse este pasado miércoles, pero los del PP han pedido aplazarlo por falta absoluta de transparencia y de datos. Escuchamos a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Andalucía no puede paralizarse por la imposibilidad del Gobierno de España de aprobar, de sacar adelante por su parte ese techo de gasto. Y saben ustedes que ya fracasó ese intento de aprobar el techo de gasto en el Gobierno de España, que lo llevarán de nuevo en el día de mañana, pero nosotros cumplimos con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y por eso hemos procedido a aprobar ese límite máximo de gasto. La ley nos obliga a trasladarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del 1 de agosto. Por eso ha ido al Consejo de Gobierno de hoy. Pero tengo que decirles que un año más tenemos la dificultad de que lo hacemos a ciegas porque nos faltan los datos fundamentales que nos tiene que proporcionar el Gobierno de España. Traemos a este resumen de las noticias económicas andaluzas más relevantes el crecimiento del 5,2% de las exportaciones en Andalucía en mayo respecto al mismo mes del año pasado. Así, la comunidad ha llegado a los 3.749 millones de euros, una situación que contrasta con la bajada del 0,9% experimentadas en el mismo mes por las exportaciones españolas en su conjunto. Ante esto, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha valorado que este nivel de exportaciones nos habla de un tejido empresarial más fuerte, más sólido, más resiliente, más internacionalizado, lo que se traduce en creación de riqueza y empleo. Nos lo cuenta el propio consejero. Hoy hemos conocido los resultados de las exportaciones andaluzas en lo que va de año, computado de enero a mayo de 2026, y la verdad es que son unos resultados muy buenos. Andalucía alcanza un récord histórico en lo que va de año. Estamos hablando de 19.000 millones de euros de exportaciones, un crecimiento de casi el 4%, y eso es muy destacable porque en el conjunto de España, el conjunto del país crece apenas el 1,3%, es decir, que mantenemos una velocidad de crucero francamente alta. Es muy interesante ver además que estas exportaciones se diversifican en cuanto a destinos. Por ejemplo, empiezan a destacar las exportaciones a Asia y singularmente a China, y también en cuanto a sectores. Hay un protagonismo muy importante de la industria que experimenta un crecimiento en sus exportaciones, en sus ventas al exterior del 80%. Ahí destaca, además de nuestra agroindustria, que siempre ha sido un exportador fuerte, sectores como el aeronáutico o el de la minería, el de la industria extractiva. También el de la de bienes de equipo y fabricación de maquinaria. Es punta de lanza
la industria de este comportamiento de las exportaciones. En otro orden de cosas, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha recalcado este lunes el objetivo del gobierno andaluz de que se construyan 20.000 viviendas protegidas en la comunidad. Díaz ha manifestado que hay que construir más y para eso hace falta más suelo disponible y también hay que poner el foco en la rehabilitación. Al hilo, ha indicado que en Andalucía han multiplicado por 4 la construcción de vivienda protegida desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta. Así lo cuenta la propia consejera. Mano tendida para seguir impulsando políticas de vivienda, mano tendida para seguir poniendo más vivienda asequible a disposición de los vecinos y de las vecinas de Sevilla y del resto de Andalucía y, por supuesto, menos trabas burocráticas y más suelo disponible para más vivienda protegida. No tenemos otra cosa que hacer. No tenemos más que ponernos de acuerdo, no tenemos más que intentar conseguir todo el presupuesto necesario para poder construir más vivienda y para poder rehabilitar más vivienda. Creo que la sociedad es lo que está reclamando y desde luego desde el Gobierno andaluz, desde el Gobierno de Juanma Moreno, vamos a poner todo de nuestra parte para que el acceso a la vivienda sea una realidad. El acceso a la vivienda como estas, en régimen, alojamientos protegidos en régimen de alquiler, en co-living, que creo que va a ser una experiencia única, construcción industrializada, pero también dando oportunidad a los más jóvenes. Por otra parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha realizado un balance de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para atender a los municipios y personas afectadas por las borrascas e inundaciones entre noviembre de 2025 y febrero de este año. Integral y sin precedentes es como ha calificado esta respuesta a tenor del volumen de recursos movilizados y la amplitud de las actuaciones desplegadas con más de 2.700 millones de euros abonados. De este modo, Fernández ha destacado que el Gobierno de España ya ha resuelto más de 2.700 millones en ayudas directas y beneficios fiscales para todos los sectores afectados, una cifra que continúa aumentando conforme avanza la tramitación de las distintas líneas de ayuda. Lo explica el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. El mecanismo diseñado por el Gobierno de España para recuperar a Andalucía de las numerosas borrascas que descargaron sobre la comunidad a principios de año, provocando cuantiosos daños, está plenamente desplegado y ya han llegado más de 2.750 millones de euros a más de 400 municipios y a los sectores económicos más afectados. Esta histórica cantidad de recursos, que aumenta día a día porque las ayudas siguen tramitándose, tiene como principales destinatarios los ayuntamientos para que puedan reconstruir todas las instalaciones dañadas y también construir nuevas que eviten futuros destrozos. Las principales actuaciones que se van a financiar están relacionadas con cauces, caminos e instalaciones hídricas. Otra parte muy importante, más de 1.600 millones de euros, ya ha sido destinada a ayudas directas a agricultores y exenciones y beneficios fiscales a otros profesionales de los sectores del comercio y la hostelería. A estas ayudas que ya han sido abonadas se sumarán otras como el arreglo de caminos e instalaciones agrícolas que están en tramitación y para las que hay una partida reservada de 600 millones de euros. Se trata, en definitiva, de una respuesta ágil e inédita del Gobierno de España ante una catástrofe que está llegando a todos los sectores y territorios afectados para que nuestra comunidad se reconstruya y sea más fuerte ante nuevas emergencias. Sevilla Tech Park ha presentado los mejores resultados de su historia, destacando una actividad económica agregada en 2025 que alcanza los 6.125 millones de euros, lo que se traduce en un 11,1% más que el año anterior y la generación de 35.806 empleos directos, equivalente a un alza del 13,07%. Por su parte, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha subrayado que estas cifras confirman la capacidad de Sevilla Tech como motor de competitividad, dinamiza el tejido empresarial, diversifica la economía regional y acelera el cambio hacia un modelo de innovación y conocimiento. En esta línea, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado el extraordinario movimiento que vive el ecosistema de innovación de la ciudad, que la consolida como el gran polo tecnológico, científico y empresarial del sur de Europa. Los escuchamos. Por reseñar algunas cifras de Sevilla Tech Park, yo creo que el hecho de superar por primera vez las 600 entidades, las 600 empresas y entidades que componen el parque, 602 en concreto, y sobre todo para mí yo creo que más que las cifras absolutas, que son como decía, espectaculares, creo que es el mejor adjetivo, los ratios de crecimiento. Yo es lo que me detendría sobre todo en los ratios de crecimiento, es decir, elevar la facturación agregada en un 11%, eso es verdaderamente reseñable, hasta alcanzar la cifra de 6.125 millones de euros. Elevar las cifras de empleo en un 13% de empleados más en un año, hasta los casi 36.000.
35.800, eso es aún más reseñable, ¿no? Pensemos que desde 2018, desde el 18 se ha duplicado la cifra de personas que trabajan en el parque. Eso es, bueno, pues yo creo que un crecimiento bárbaro, ¿no? Se ha duplicado, creciendo, bueno, pues un 94%, por eso hablamos de prácticamente duplicar, ¿no? Creo que hoy es un día para darnos todos la enhorabuena, no solo dársela a Luis, al director del parque, no solo al consejero como máximo representante, sino para darnos la enhorabuena a todos los sevillanos. Yo solo pongo una pega, Luis. Es imposible aprenderse las cifras del parque. Claro, si las vas cambiando cada 6 meses, es imposible. Yo que voy repitiendo como un papagayo que tenemos el parque tecnológico y científico más importante de España en volumen de facturación, allá por donde voy, si vais cambiando las cifras cada 6 meses, esto es imposible, Luis. Así que es la única pega que pongo. Pero por lo demás, efectivamente, resultados espectaculares que yo creo que, o yo saco 5 conclusiones clarísimas. La primera la he dicho, ¿no? El parque tecnológico y científico más importante de España en volumen de facturación, 6.125 millones de euros, un incremento del 11%, como bien ha resaltado el consejero. Cerramos este Economía Andaluz con los 11 millones que ha destinado la Junta para formar y contratar a casi 470 personas desempleadas en Cádiz. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha convocado una nueva edición del programa Empleo y Formación, en el que la provincia contará con la citada dotación económica que permitirá desarrollar 31 proyectos y ofrecer una oportunidad de cualificación e inserción laboral a 469 personas desempleadas. Lo explica el delegado territorial de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez. Con esta importante convocatoria cerramos el círculo de muchas convocatorias públicas de empleo y de formación que sacamos antes de que empiece el mes de agosto. Por tanto, en septiembre podremos tener ya a pleno rendimiento todas estas importantísimas convocatorias. Esta es una de las más importantes, empleo y formación, las antiguas escuelas taller, casi 11 millones de euros para la provincia de Cádiz. Aumentamos el presupuesto en relación al año anterior. Vamos a cualificar y a intentar insertar laboralmente alrededor de 470 personas desempleadas. Va dirigido en concurrencia competitiva tanto para ayuntamientos como para entidades privadas sin ánimo de lucro. Aquí los alumnos tienen un contrato en alternancia donde optarán a un certificado de profesionalidad en función de lo que nos soliciten las entidades y también, evidentemente, trabajo real en las entidades que lo solicitan. Por tanto, muy contento de que podamos trasladar a los ayuntamientos menores de 8.000 habitantes hasta 2 proyectos, mayores de 50.000 habitantes y mancomunidades hasta 6 proyectos y, en cualquier caso, hasta el 11 de septiembre tienen la posibilidad de solicitarlo todas estas entidades. Un apunte antes de despedirnos. Las ventas de comercio minorista en Andalucía han subido un 4,2% en el mes de junio frente al año anterior y 1,8 puntos más que a nivel nacional, según los datos difundidos este martes 28 por el INE. En concreto, en el empleo, el sector registró en la comunidad andaluza en marzo un incremento de la ocupación del 1,1%. Hasta aquí este nuevo episodio de Economía en Andaluz, realizado por los redactores de Europa Press, María González y Manu Carrero, junto a Jorge Marín de OVE Productora. Puedes consultar todas estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de la sección Andalucía de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu agregador preferido en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.